nada, los médicos dijeron que el dolor de cabeza era una cefalea postpunción, me hicieron un parche hemático, que sacaron sangre de mis venas y me la inyectaron en la columna. Ya me levanta de un solo golpe de la cama. Cuando yo pongo los pies al piso, fue una sensación que te puedo decir que sentí como mis pulmones como dos papeles que se me pegaron al pecho. Perdí totalmente el oxígeno, completamente, y en ese momento pude sentir en mi cabeza como que estallaron 1000 agujas. Y el médico llamó a mi esposo y le dijo: ya yo hice todo lo que tenía que hacer, ya ella tiene todas sus máquinas puestas, pero yo le voy a hablar claro a usted, ella no amanece. A continuación, Sin Formato, el podcast. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, en fin, en el momento donde estés viendo este podcast, por supuesto, que se llama Sin Formato, el podcast SFP, en una nueva temporada. Por supuesto, esta es nuestra tercera. Ha sido un viaje pues bastante extenuante, corrido, divertido, y lo hemos disfrutado. Pero como siempre tenemos acá, esto no se trata de mí, esto se trata precisamente de lo que Dios está haciendo en la vida de las personas, y principalmente hoy tenemos una invitada, una ciudad que amo, que amamos, mi familia y yo, con todo el corazón. Una ciudad donde tuve la oportunidad de servir. Tuve mi primera experiencia como pastor, sirviendo al Señor por espacio de 3 años. Y bueno, me fui conociendo a una pareja y me fui conociendo hasta el alcalde de la ciudad. Así que bueno, agradecido con el Señor, con esta hermosa ciudad de Calabozo. Y precisamente hoy tenemos una invitada que es de acá. Precisamente ella se llama Mariana Newsens. Le damos la bienvenida. Esperemos que todos acá, en casa, en tu trabajo, o en donde estés viendo y recibiendo este podcast, escuchándolo, puedas tener entonces el privilegio también de disfrutar y de escuchar lo que ella nos va a comentar en este día. Así que bueno, bienvenida Mariana Newsens, por supuesto, en vivo desde la ciudad de Calabozo. Bienvenida a Sin Formato al podcast. Gracias, pastor. ¿Cómo están? Bendiciones y bueno, saludos desde aquí, como dijo, de Calabozo. Yo soy de aquí de Calabozo, mi nombre es Mariana Newsens y bueno, contenta por la invitación, gracias. Sorpresa para mí, pero para Dios no, ya eso estaba en los planes del Señor. Por supuesto. Como te había comentado hace, creo que la primera vez que conversamos, estamos involucrados en un grupo que se llama MAUF, es Movimiento de Artistas Cristianos, ¿verdad? De nuestro amigo Carmelo Carrizales. Y cuando él comenzó a hacerlo el grupo, no sé si fue en enero o febrero, yo estaba ya casi terminando la segunda temporada del podcast. Lo estábamos culminando. Es un proceso pues bastante extenuante, planificación, grabación, y estaba haciendo una lista para el futuro, ¿no? Que es este futuro, que es este presente. Entonces en esa lista por supuesto estabas tú, y queremos saber de las cosas que Dios está haciendo, pues. Pero antes de entrar en materia de ti, de lo que Dios está haciendo en tu vida, cuéntanos quién es Mariana Newsens, para aquellos que no te conocen. Bueno, Mariana Newsens, nací aquí en Calabozo, soy de aquí, oriunda de aquí de Calabozo, mis padres también son de acá. Bueno, en realidad antes era una persona muy, puedo decir, antes no, siempre he sido una persona muy conocida, me di a conocer aquí, pero digo antes en el mundo, ¿no? Ajá. Cuando de manera secular cantaba aquí en un mariachi y bueno, de allí conocí muchísima gente de mi pueblo y bueno, de allí me conoce la mayoría de la gente, pero luego bueno, empecé a conocer de Dios y acepté al Señor y bueno, después me conocieron que ya no cantaba para el mundo, sino que cantaba para Cristo. Mariana, bastante famoso en Calabozo. Mariachi bastante famoso en Calabozo, ¿cierto? Yo lo llegué a ver en varias oportunidades y creo que único, no había muchos, sino que era una sola agrupación de mariachi que había, ¿no? Sí, exactamente, ellos. Y tuve la oportunidad de cantar con ellos por más de 12 años, 13 años. Wow. Desde que tenía 15 años. Imagínate. De esta manera conozco yo mi talento, porque ni siquiera sabía quizás sabía que lo tenía, pero no sabía cómo desarrollarlo.
Claro. Creo que mariachi para mí fue parte de la preparación de lo que Dios venía haciendo conmigo. Justamente esta noche hablaba con mi esposo y le decía, creo que Dios que desde que me escogió desde hace mucho tiempo, o sea, del vientre de mi madre ya el Señor estaba guardándome. Pero creo que el llegar al mariachi era a propósito también del Señor, porque a veces no entendemos las cuestiones, no sabemos. Claro. Quizás yo no era cristiana en ese momento, pero yo estaba en un plan divino, estaba en un propósito divino. Entonces, Dios ya iba preparando el camino, ¿no? Creo que esto fue una plataforma, creo que fue la manera, como te dije, de conocer mi talento, de desarrollarlo, para que al momento que ya era justo y necesario salir de donde estaba para darme luego el Señor a donde estoy ahora. Claro. Bueno, Mariana es casada, tiene 4 hijos. Tengo 4 hijos. Wow. Sí, a veces no parece, pero sí, tengo 4 hijos. Tengo 2 hijos mayores y 2 pequeños. Uno de 22 años está cumpliendo el día de hoy, mi hijo. Y la mayor de 26 años. Excelente. Qué bueno. Pude entrar en tu Instagram y vi que eres licenciada en administración, ¿no? También tienes un emprendimiento acerca de repostería. Una de las cosas que yo admiré de la gente en Calabozo es la capacidad que tienen de prepararse, de estudiar, y hasta el más pintadito tenía entre 3 hasta 4 profesiones, entre 3 hasta 4, ni siquiera 1 ni 2, sino a través de 3 y 4, o sea que habían estudiado toda su vida y habiendo hecho varias cosas, y eso es importante, la preparación. Yo tengo 2 profesiones, o sea, soy graduada soy técnico en urgencias médicas, lo que llamamos paramédicos acá, técnico de urgencias médicas, y soy técnico TSU de administración de recursos humanos. Wow. ¿Y actualmente qué te dedicas? Actualmente estoy en el emprendimiento de la papelería y repostería, que siempre fue las 2 cuestiones que siempre he hecho más. Primero la repostería y ahora la papelería. Wow. Es lo que más estoy haciendo, porque en sí las carreras no las estoy ejerciendo en estos momentos. Entiendo. No quisiera entrar en detalles así, ¿sabes? Como que decir, ay, lo que pasa es que el gobierno y esto, nada de eso. Sino que simplemente, bueno, no se ha dado el momento pero estoy tranquila con lo que estoy haciendo. De verdad que sí. Claro. Yo me he permitido aprender muchísimo. Sí, que las fuentes de ingreso tampoco es que son eternas, ¿no? Y uno tiene que ir evolucionando de acuerdo a cómo se te están desarrollando las cosas en el tiempo. Bien sea que si uno tiene la oportunidad y con lo que te graduaste, pues te mantienes haciendo eso, bueno, excelente, pero si no, y no está dando, pues creo que quizás a veces es cuestión de la geografía, donde estamos, es cuestión de oportunidades, es cuestión de, o es cuestión también de moverse hacia otro lado, porque igual las cuentas siguen, hay que mantenerse a flote, hay que seguir, entonces, nada, pues hay que funcionar. Yo ejercí la administración antes de graduarme, o sea, cuando estaba haciendo pasantía, estuve en una empresa muy conocida acá, bastante tiempo. De hecho, los dueños de esa empresa donde estoy súper agradecida con ellos porque ellos tuvieron parte ¿cómo puedo decir? Colaboraron en un momento de verdad muy duro de mi vida y ellos estuvieron allí prestándome el apoyo. Entonces, bueno, eso lo ejercí durante ese tiempo, pero luego ya después no... salí embarazada de mi hija pequeña, que tiene 4 años, y no seguí trabajando. Pero luego emprendí lo que es la papelería, que me gusta mucho, me gusta muchísimo. Todo esto tiene sus partes complejas, pero tiene sus partes también, sabiéndolo hacer, tiene sus partes que son muy, muy gratificantes, pues cuando a la persona que le gusta, se relaja mucho, por decirlo así, trabajando lo que hace. ¿Sabes que una de las cosas que recuerdo que aprendí en Calabozo, y eso es una historia aquí de vida que comparto con los que, y esta primera vez que lo digo acá en público, una de las cosas hermosas que aprendí en Calabozo
con mi esposa es aprender a desintoxicar a veces la relación, ¿no? Desintoxicar a veces, tener un tiempo de ocio como esposos. Y eso lo aprendí en Calabozo. Y lo aprendí en Calabozo precisamente gracias a un emprendimiento de alguien que estaba, no sé si recuerdas ese negocio, que estaba en el centro, pero no recuerdo la carrera, la calle, que era un negocio que vendían cafés y los cafés eran fríos, ¿sí? Eso es como por ahí del 2015, 2016, ese negocio. Hola, te invito a todas nuestras redes sociales en @Osmar Álvarez Oficial. Apóyanos también con la suscripción, le des like, comentes y compartas este contenido que es de edificación para otros. Y así como este y otros, también te encontrarás más podcasts de nuestra familia en www.olas.onlineradio.com.ar. Te invito a seguirnos. Estaba en todo el centro de Calabozo y vendía café fríos. ¿Se llamaba? No recuerdo. Yo sé que el ambiente era pequeño, no era muy grande. Eran como 2 ambientes, tenía una barra y también tenía unas sillas. Y entonces, y el ambiente era así como algo clásico, bonito. Y bueno, yo iba con mi esposa allí a tomar café, pero no tomábamos café caliente, sino tomábamos café frío. Y bueno, la primera vez que tomé café frío fue allí. Y de allí, pues, nos quedó a nosotros como esa forma es como una terapia que hacemos cada vez que... Sí, me gusta. Nunca lo probé. Sí, bueno, es que el calabozo tienes que aprender a refrescarte, ¿no? A tomar agua panela, fría. Fuerte. Sí. Claro, me imagino. Entonces, allí aprendimos a desestresarnos y tener un tiempo de pareja y para nosotros se quedó perenne eso, le llamamos la terapia del café. Cada 20 días, cada 15 días, nosotros siempre en donde estemos, pues nos escapamos y tomamos un tiempo a solas para tomar un café, para hablar, para escucharnos, y entonces de allí nos quedó eso y ese aprendizaje allí en Calabozo, que nació precisamente gracias a un café frío. No me acuerdo el negocio. Y los que estén viendo, bueno, pueden escribir allí en los comentarios cómo se llamaba ese negocio. Excelente pregunta para dejársela a los amigos allí. Está bien. Tú sabes que pienso yo que, bueno, los emprendimientos no son fáciles. De verdad que no son para nada fácil. Más estando aquí en Venezuela, es muy difícil. Se te presentan cada obstáculo. Uno tiene que estar todo el tiempo como ingeniándotela, renovando, pensando que cómo lo vas a hacer, tratando de mantener los clientes, tratando de mantener las personas, tratando de llegar a las personas. Sin embargo, yo no tengo una clientela muy amplia porque en realidad yo no he activado mis redes con mi emprendimiento, ¿no? Uh-huh. Pero sí, claro, como me muevo en un círculo de mi iglesia donde somos bastantes y bueno, mi familia, mis amigos y así he ido poco a poco creciendo. Sin embargo, creo que no he tenido el alcance que debiera o quisiera, porque en realidad las redes de verdad te ayudan mucho. Las redes son de bendición si las sabemos usar. Pero entonces también pienso que si uno, los emprendimientos tienen que dedicarle mucho tiempo, todo esto. Lo que yo pienso que es favorable para mí con el emprendimiento es que tengo el tiempo para dedicárselo también a las cosas de Dios. Me gusta mucho, tú hablas de la terapia con tu esposa. La terapia para mí con mi esposo es andar en moto, es viajar en moto. Esa es la terapia mía con él. De verdad que bueno, nos divertimos mucho, la pasamos muy bien, nos gusta, nos hemos caído también, pero nos ha guardado. Sí, veníamos una vez de una campaña en El Sombrero y a mitad de carretera nos tuvimos un accidente y bueno, pero de verdad que fue algo que yo creo que Dios metió su mano allí. Pero sí nos gusta mucho y disfrutamos mucho eso. No es quizás común como otras cosas, pero lo disfrutamos. Bueno, y entonces siento que teniendo mi emprendimiento yo puedo manejar mi tiempo. Ok, tengo que sacar etiquetas hoy, por decirte algo, etiquetas, que es lo que más hago. Tengo que sacar etiquetas hoy, porque yo mañana me tengo que ir de viaje. Entonces yo me permite, ¿sabes?
calcular mi tiempo, mi espacio, dejar mis cosas en orden para yo poder servir en la obra. O me permite, por lo menos, tengo que parar aquí, voy a hacer lo que tengo que hacer y luego, bueno, vuelvo y puedo continuar con el trabajo. Creo que si estuviese en una empresa... Claro, eso, disculpa que te interrumpa, eso precisamente era lo que te venía, era la pregunta que venía. Como la situación que está viviendo Venezuela, ¿cómo haces precisamente para mantenerte a flote? Sí, bueno, esas son una de las cosas que hago. Entonces, creo que si tuviera una empresa a tiempo completo, no tendría ese tiempo, o sea, disponible. Uno llega de un trabajo de 7 de la mañana a 5 de la tarde, súper cansado, o sea, ya con ganas de nada, de, no sé, tomarte un jugo, un agua, acostarte a dormir, qué sé yo, pero no llegas con ganas de hacer otra cosa. Entonces creo que es muy difícil servir a Dios de manera completa como nosotros lo hacemos y también tener un trabajo de tiempo completo. Creo que es muy difícil. Lo que de verdad queremos, servir a Dios tiempo completo, nos toca ingeniárnosla en un emprendimiento, definitivamente. Pienso que es así. Porque el ministerio, cuando uno tiene un ministerio, el ministerio te llama, ¿entiendes? El ministerio demanda. Y tú no puedes ponerle trabas a eso. Claro. ¿Entiendes? El tiempo de Dios y para Dios es algo que es para Él, hay que darse. Así es, totalmente. Y en esa misma idea que estamos diciendo, que estamos hablando, ¿cómo eres de una familia, me dijiste al principio, de tradición que venía ya de tradición cristiana? ¿O tienes luego tu experiencia con el Señor? ¿Cómo se da ese acercamiento tuyo con Dios? ¿Cómo se da? Mira, desde cuando yo acepté al Señor, bueno, estaba pasando procesos bastante difíciles, ¿no? Con mi matrimonio. Y bueno, siento que para mí conocer a Dios, acercarme al Señor fue de mucho refrigerio en ese entonces, en ese tiempo. Pero mi acercamiento con Dios en realidad fue desde ese momento, ¿no? Pero siempre ha sido, ¿cómo te puedo decir? Ha sido un constante proceso. He conocido a Dios, creo que en muchas etapas. El Señor es infinito, pero lo he conocido como un Dios protector, lo he conocido como un Padre, como un Dios proveedor, un Dios que provee, un Dios que nos guarda y un Dios sanador. He sido testigo y soy testigo del poder de Dios, y donde quiera que voy hablo de las cosas maravillosas que el Señor ha hecho conmigo, con mi familia, con mi esposo, con mi matrimonio. Creo que todos tenemos historias que contar, ¿verdad? Todos tenemos, aunque sea algo que agradecer al Señor, muy grande, muy pequeño, pero creo que el Señor a todos nos ha guardado. Cuando hay propósito, el Señor cubre y guarda su propósito. Bueno, lo más cerca del testimonio de vida que te puedo contar fue hace 4 años. Cuando eso te iba a comentar. Antes de entrar en ese punto, pero te conoces al Señor, en los caminos del Señor, pero ya casada, no fue joven, ni tampoco, bueno, te estoy diciendo tampoco que seas vieja, ¿no? Ni tampoco de niña. Pero fue ya en ese proceso, estando casada, fue que te acercas al Señor. Creo que Dios me había marcado a mí ya. Como te dije, Dios me ha guardado de una manera extraordinaria. Recuerdo que cuando yo tenía 12 años, yo acepté al Señor. Era una niña, ahí sí era una niña. Tenía 12 años, acepté al Señor en una iglesia conservadora, cerca de mi casa, donde yo vivía con mi mamá anteriormente. Y allí, bueno, me gustaba, acepté al Señor, iba a los cultos. Sabes que anteriormente los cultos eran de lunes a lunes, ahí no había vacaciones, no se paraban nadie, o sea, era de lunes a lunes, bueno, y yo iba a la iglesia. Luego, bueno, empezaron a pasar cosas, mi mamá se puso como muy, ¿sabes? Yo no creo que tú vayas para la iglesia todas las noches, pero bueno, mamá, vamos, yo le invitaba. Y bueno, llegó un momento que ella se puso bastante fuerte, bastante cerrada, y nada, no me dejaba ir a la iglesia. Entonces, bueno, yo era una niña, tenía 12 años,
me llegó Claro. a pegar en varias oportunidades, entonces tú sabes que uno así como que no, mejor no, porque ya uno sabía Claro. lo que le esperaba, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ese fue mi primer encuentro con el Señor. Recuerdo que una noche estando allí, iban a hacer media vigilia, pero yo me tenía que ir y eran como las 10 de la noche, ya yo estaba nerviosa porque ya era muy tarde y mi mamá, Claro. yo estaba pendiente de que mi mamá me fuera a buscar allá a la iglesia. Entonces, pues, esa noche orando allí le dije al Señor, yo veía a las hermanas danzando, hablando lenguas, me parecía algo muy bonito, porque decían que esa era una conexión con el Señor, directo del Espíritu Santo hablando contigo. Yo quería tener esa experiencia, Claro. aunque era una niña, quería conocerlo. Y le dije orando en ese momento, le dije, Señor, yo quiero hablar lenguas, yo quiero conocer, yo quiero que tú me hables, hermano, y fue increíble. Esa noche el Señor me bautizó en lenguas, con 12 años. Wow. Wow. Bueno, empieza a pasar todo lo que pasó y ya yo dejo de ir a la iglesia. Y por supuesto empecé a hacer otras cosas. Claro, estaba niña, pero ya no seguía yendo a la iglesia, no tenía quien me guiara y me dijera, o vamos a leer la palabra o algo. De vez en cuando oraba, algo así, pero sí, uno se va enfriando. Es importante, hagamos un paréntesis aquí, es importante también, yo entiendo el punto de vista de tu madre en ese aspecto, porque yo siendo pastor he escuchado a veces las quejas de las personas, y algunas pues hay que escuchar y hay que corregir. Claro. No soy de los que promueve un activismo dentro de la iglesia, porque creo que hay que tener un balance, hay que tener un equilibrio. Escuché muchas veces hablando a mujeres, señoras que por jóvenes pues que están en ese primer amor, y por supuesto entiendo también la posición del joven que sabe que estar en el Señor, estar en las cosas de Dios pues es lindo, es hermoso, y es como una manera también de no afrontar quizás esa realidad que está allá afuera, ¿no? Drogas, sexo, en fin, todo lo que el mundo ofrece. Y eso está bien, no acercarse a esas cosas y refugiarse en el Señor. Pero también hay cosas que hacer en la casa y nosotros tenemos que ser justos y tenemos que ser equilibrados. Claro. Una de esas cosas que decía esa hermana, esa señora, porque su hija pues estaba muy activa y todos los días iba a la iglesia, entonces se molestaba porque su rendimiento escolar empezó a bajar, y hay otras cosas que hacía dentro de su casa también comenzaron a disminuir. Hola, soy Osmar Álvarez. También puedes apoyar nuestro contenido haciendo tus donaciones a través de PayPal o también por medio de Mercado Pago a través de este correo osmartramites@gmail.com. Te lo agradecería muchísimo. Además, te invito a escuchar nuestra radio online con este y demás podcasts de toda nuestra familia. Visítanos en www.olas.onlineradio.com.ar. Hola, te invito a todas nuestras redes sociales en @OsmarAlvarezOficial. Apóyanos también con la suscripción, le des like, comentes y compartas este contenido que es de edificación para otros. Te invito a seguirnos. Entonces, tienen que ser las cosas equiparadas. Y un buen cristiano no se va a los extremos. Un buen cristiano está simplemente teniendo ese balance en su vida, en su comunión pues con Dios, también con la iglesia y por supuesto más aún en su casa, porque no podemos ser luz para la calle y una oscuridad dentro de la casa, como dice el adagio ese popular, sino que tengamos un balance. Es importante, y no solamente le pasa al joven, le pasa al niño, también le pasa al adulto, y le pasa a todo aquel que comienza pues en los caminos de Dios, y a veces lo importante es que nos digan ese balance. Es importantísimo. Claro, pero cuando no tienes a alguien dentro de casa que te pueda guiar de esa manera, ¿verdad? No sabes cómo hacer, simplemente. Claro. Pero bueno, después de todo eso, yo obvio me aparté, después de todo lo que pasó, ¿no? Y bueno, ya cuando cumplí mis 15 años, tenía como 2 meses de haber cumplido mis 15 años, empiezo a... 2 meses, como 4 meses más o menos. Empiezo a cantar con el mariachi, conseguí trabajo en el mariachi y empiezo a cantar con ellos, y bueno,
me desconecté de lo que era el Señor, ¿no? Pero luego ya después de varios años, después que ya me casé, o sea, yo no me casé sino hasta que llegué a Cristo. Yo estaba viviendo en concubinato con mi esposo, el papá de mis hijos. Y bueno, después que empecé a pasar un proceso en mi matrimonio, es que luego empiezo otra vez a buscar del Señor, tengo mi encuentro nuevo con el Señor, y bueno, desde ese entonces ya supe que esto es lo que yo necesitaba, que yo quería, lo que yo estaba anhelando en mi corazón. Creo que era eso, ese amor por Dios que, aunque yo no lo estaba practicando, no se había apagado. Entonces, bueno, hace como 4 años, lo que te iba a contar, ¿no? Que me preguntaste cómo es ese encuentro con... Te iba a preguntar, era qué es lo, en ese acercarse al Señor y en ese tiempo lindo, qué es lo más impactante que Dios está haciendo o hizo en tu vida. Pues tienes un testimonio de sanidad tremendo, ¿no? Que es el que nos vas a contar ahora. Sí. Hace 4 años, cuando fui a tener a mi bebé, la más pequeña, yo decido, todos mis hijos fueron por parto normal, y bueno, yo decido que quería hacerme una cesárea para que me esterilizaran. Pues algo salió mal al momento de la cesárea, hubo una mala praxis al momento de aplicarme la anestesia, empecé a sentirme mal allí mismo en el quirófano. Sin embargo, bueno, los médicos me dijeron que era que estaba nerviosa, que me calmara, me pusieron oxígeno. Sin embargo, yo sentía que algo estaba mal en mi cuerpo y en mi cabeza, sobre todo. Me dolía muchísimo la cabeza. Y bueno, me hacen la cesárea, salgo del quirófano, me llevan al área de recuperación y allí dormí hasta la madrugada. Cuando intento en la madrugada, lo ponen a uno después que uno tiene un bebé, o te ponen que te tienes que parar, que tienes que caminar, todo esto, ¿no? Cuando yo intento con mi mamá levantarme, no puedo levantarme de la cama. De hecho, las piernas, yo las podía mover hacia los lados, pero no podía afirmarlas. No sentía mis piernas para... Bueno, acostada, los médicos dijeron que el dolor de cabeza era una cefalea postpunción. Me hicieron un parche hemático, que sacaron sangre de mis venas y me la inyectaron en la columna. Y bueno, el dolor en el cuello, en la columna, a la parte de acá arriba, todo esto era horrible, demasiado fuerte, y el dolor de la cabeza no se quitaba con nada. Me hicieron el parche y calmó el dolor de la columna, pero no el dolor de la cabeza. Allí me tuvieron 8 días aquí en el hospital de Calabozo, 8 días en el mismo tema, ¿no? Y los médicos me decían, tienes que pararte, tienes que caminar, porque eso es porque no has movilizado el cuerpo, tienes que sentarte y soportar el dolor, me decían tantas cosas, y tienes que darle bebidas negras. Me daban Coca-Cola, me daban café fuertísimo, me daban de todo, pero el dolor igual no se quitaba, ni siquiera con los calmantes. Entonces ya ese día recuerdo que entra una enfermera, el día 9, entra una enfermera y me dijo que yo simplemente estaba allí porque yo quería estar ahí, que yo estaba floja, que yo quería era quedarme acostada. Yo me preguntaba, ¿quién quiere estar en un hospital? O sea, ¿quién quiere pasar tanto tiempo en un hospital acostado? Nadie, porque no podía hacer nada, hermano. No me podía levantar, no me podía sentar, no podía estabilizar mi cuerpo. Es algo horrible, una sensación muy, muy fea. Y bueno, esta enfermera me paró a juro de la cama. Simplemente me tomó por los brazos y me sentó. Cuando ella me sienta, yo me voy de boca hacia ella porque no podía estabilizar mi cuerpo. Era un mareo horrible y el dolor en la cabeza era fuertísimo. Yo le decía, no aguanto, y ella me insistía que no, que yo tenía que levantarme, que aguantara. Y bueno, en ese momento ella me levanta de un solo golpe de la cama. Y cuando yo pongo los pies al piso, fue una sensación que te puedo decir que sentí como mis pulmones como 2 papeles que se me pegaron al pecho. Perdí totalmente el oxígeno, completamente. Y en ese momento pude sentir en mi cabeza como que estallaron 1000 agujas. Fue un extremo, muy, muy fuerte. Y perdí el conocimiento. Cuando me despierto ya me tenían acostada, estaban todos los médicos allí
allí, no sé cuánto tiempo pasaría, pero estaban todos los médicos allí, entonces estaban firmando órdenes para que me subieran a UCI, a cuidados intensivos. Entonces, bueno, esa noche me suben a cuidados intensivos y cuando llegué al lugar a la habitación para donde me pusieron, veo una chica chiquitita de 14 años, toda entubada, llena de mangueras por todas partes, la nariz, la boca, los brazos, todo, o sea, súper entubada, llena de mangueras. Y yo le digo a la enfermera, ¿qué tiene ella? Yo podía hablar, el dolor todavía no cesaba, pero yo podía hablar. Y yo le digo, ¿qué tiene ella? Y me dijo, está mal, está en coma. Y bueno, me contó una historia sobre la muchacha, ¿no? Cuando los médicos me ajustan las máquinas, no me entubaron, no, aquí no me hicieron nada. Pero cuando me ajustan las máquinas, yo empiezo a orar por esa muchacha, porque era una niña de 14 años. Claro. Y bueno, empecé a pedir al Señor por ella, que la sacara de allí, de ese estado en que estaba. La muchacha acababa de tener, ese mismo día, había tenido una bebé. Y bueno, también fue una mala praxis lo que le habían hecho, lo que la había llevado a ese estado donde estaba. Wow. Hermano, y empiezo yo a sentir una compasión, ¿no?, en mi corazón, algo que me quebrantó demasiado fuerte, y empecé a llorar por esa muchachita y a orar, pero al mismo tiempo entregué mis cargas al Señor. Le dije, Señor, no sé qué está pasando conmigo, no sé qué está pasando con mi cuerpo, no sé qué es lo que pasa en mi cabeza, pero yo dejo todo en tus manos. Bueno, me encomendé al Señor, hermano, y empecé a adorar a Dios allí, en esa cama. Empecé a adorar, empecé a cantar, y el médico que me estaba atendiendo entró y se me quedó mirando con una cara como de que, o sea, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Qué estás haciendo? Tú estás mal. Ellos sabían que yo estaba mal, pero yo en mí no lo sabía, y no sentía que, o sea, como yo podía hablar, solamente podía hablar, no me podía mover, no pensaba que estaba tan mal, porque así no me sentía. Pero en ese momento estaba yo, hermano, prácticamente entregando mi alma al Señor, despidiéndome, y como media hora después entré en coma. Y ya ellos sabían lo que estaba pasando, pero como había sido una mala praxis médica, ellos tenían que mantener todo allí, ¿sabes?, bajo perfil. Pero resulta que mi mamá trabajaba aquí, mi mamá es abogado y era fiscal en la fiscalía aquí en Calabozo, y entonces empieza mi mamá a mover la cama en el hospital, a preguntar. Entonces le decían que no había cama. Bueno, esto fue todo un corre-corre de la familia, de ellos externamente, porque yo no sabía nada de lo que estaba pasando. Para un momento, hacer un paréntesis aquí, que me hablaste de, ya se venía con este problema que estaban teniendo de mala praxis con los pacientes, ¿era? Y bastante seguido, ¿no? Uh-huh. De hecho, esa semana murieron 7 niñas, o sea, 7 mujeres. 7 mujeres, hermano. Y era algo impresionante. Eso fue, la cesárea me la hice el 1 de diciembre. 1 de diciembre del 2017. Uh-huh. De 2018. Tú sabes que en ese entonces estábamos en una situación extrema aquí en Venezuela. No se conseguía medicina, no se conseguía comida. Era una escasez terrible. Entonces, estaba pasando que aplicaban medicamentos vencidos. No sé si llegaste a escuchar. Sí. Pues a mí me aplicaron una anestesia vencida. Wow. Entonces, sí, no quería mencionarlo, pero ok. Pasaron muchas cosas por eso. Estaban haciendo muchas malas praxis médicas. Y murieron 7 mujeres. Que en cierta forma ellos como querían hacer algo bueno, pero teniendo las herramientas vencidas, pues. Exacto, sí. Claro. Y entendiendo quizás la presión de tener que usar un medicamento porque hay que sacarlo del stock, hay que quizás. Y que no se conseguía ningún tipo de medicamento. Exacto. Es una situación entonces, complicada. Lo que hacían, tiene un año vencido, tiene 2 años. Es más, llegaron a poner medicamentos hasta de 3 años vencidos. O sea, bueno, entonces, movilizaron un concuñado que murió de COVID. Él, de verdad que agradezco tanto a él todo lo que hizo, porque fue una persona que se movió muchísimo en buscar, no hay ambulancia, los bomberos no tienen ambulancia, la guardia no tiene ambulancia, no hay ambulancia por ninguna parte. La ambulancia que hay está viajando para Maracay y no llegó ahorita. Bueno, mil y una cosa. Allí es cuando entran estas personas que fueron mis jefes
en la empresa donde yo trabajaba, ellos tienen una ambulancia privada, pues, de sus empleados allí en la empresa, pero bueno, al saber ellos que la estaba necesitando, el caso en el que yo estaba, y por el hecho que creo de que somos hermanos en Cristo y también porque me conocían, pusieron la ambulancia a la orden. Con esa ambulancia es que me logran sacar de acá de Calabozo. No habían ascensores, yo estaba en un 5º piso. Wow. Los hermanos de la iglesia, mi familia, todos tuvieron que subir y bajarme en la camilla, en una camilla de bomberos, en brazos de amigos, o sea, todos allí bajándome en peso. No había absolutamente nada de luz por las escaleras. Habían 5 pisos sin luz. Wow. Me bajaron con linternas, con los teléfonos. Fue una odisea todo lo que estaban haciendo. Y más porque yo venía lo que pasó conmigo fue que ese momento que me levantan de golpe de la cama, se rompe una pequeña arteria en mi cerebro y sufro un ACV hemorrágico. Entonces, vengo con un derrame cerebral y todo ese movimiento para bajarme de un 5º piso, te puedes imaginar, ¿verdad? Claro. Hermano, eso estaba entre la vida y la muerte. Eso es algo que cualquier otro médico en otra parte no lo hubiese permitido. No lo hubiesen permitido, que nada más el movimiento de todo lo que estaba pasando podía hacer que en mi cabeza o se rompiera otra arteria o ese derrame se regara muchísimo más. Claro, fue el movimiento que estaban haciendo. Claro, entonces bueno, pero así fue que me bajaron. Para ese entonces no estaba entubada, no me habían puesto las mangueras, no me habían puesto los tubos, no me habían puesto nada. No llevaba pero ni siquiera una botella de solución, por decirte algo. Claro. Simplemente me bajaron como estaba, y esto con la presión que hizo mi mamá y mis familiares y hasta los hermanos de la iglesia de que nos las tienen que dar porque no me querían dar. Ya tenemos la cama, ya tenemos todo, tienen que dármela, no me querían dar. Entonces ellos dijeron, bueno, si tenemos que sacarla por la fuerza la vamos a sacar, pero tienen que entregar. Y bueno, así fue que accedí. Cuando llegan a San Juan, la historia médica no dice ni siquiera en realidad qué es lo que estaba pasando conmigo. Habla de muy a grosso modo de lo que ellos recibieron allí, por decir, ella llegó con un dolor de cabeza muy fuerte, esto, aquello, pero no había detalles, ¿me entiendes? Entonces, bueno, me reciben en San Juan de los Morros. Allá los médicos dijeron, ¿por qué ella no viene entubada? ¿Por qué ella no viene con el protocolo médico ya cumplido? Si ella viene de Calabozo para acá. Entonces, no sé, le dijo mi esposo, de verdad que yo no sé, porque yo no soy médico, no las entregaron así. Y el médico le dijo, es una responsabilidad, yo recibirlas a ella así, pero yo la voy a recibir y yo le voy a ajustar las máquinas porque es el protocolo médico, yo debo cumplir. Entonces, bueno, mi esposo le dijo, haga lo que tenga que hacer, doctor, que lo demás lo hace el Señor. Y ya ellos iban con esa fe de que, bueno, Dios iba a obrar allí. Me ajustan las máquinas y cuando el médico sale, luego, como después de 1 hora más o menos, me ajustaron las máquinas y todo, me cumplieron el protocolo médico. Y el médico llamó a mi esposo y le dijo, ya yo hice todo lo que tenía que hacer, ya ella tiene todas sus máquinas puestas, pero yo le voy a hablar claro a usted. Ella no amanece. Ella tiene como unas escasas 4 horas de vida, eran las 1 de la madrugada. O sea que ya para las 5 de la mañana, creo que era el tiempo que ellos tenían estipulado que yo pudiese estar viva. Tremendo. Tenía una escala de Fisher 4, que es la mayor intensidad de gravedad en una persona. Es una persona que no tiene ningún reflejo a todas las pruebas que ellos hacen, no había ningún tipo de reflejo. Durante ese tiempo que estabas en coma, ¿viviste alguna experiencia espiritual, extrasensorial, o recuerdas algo en todo ese proceso? Siempre me preguntan eso, siempre me lo preguntan, y te digo algo. El día 3
creo que fue el día 3, bueno, esto todo lo que cuento, lo cuento porque me lo cuenta mi esposo, mi mamá, mi abuela, que llevaba anotado todo lo que pasaba cada día. Wow. El día 13, le dice a mi familia, y a mi esposo, a mi mamá, a mis hermanos que estaban conmigo, que tienen que sacarme los tubos, que tienen que desconectarme de la máquina, porque yo estaba respirando por un respirador mecánico, que ellos me diagnosticaron una muerte cerebral. Me diagnostican muerte cerebral, le dicen que me tienen que desconectar de los tubos y de las máquinas porque ya, o sea, prácticamente estaban diciendo, tienes muerte cerebral, está vegetal, no hay nada que hacer. Los médicos le dicen a mi esposo, si ella respira espontáneamente de su tubo, ok, nosotros le ponemos oxígeno, le hacemos una traqueotomía y, bueno, la dejamos allí hasta que ella está, prácticamente me están diciendo, está vegetal, no va a hacer más nada. Claro. Entonces, bueno, mi mamá, obvio, llorando, y mi esposo le dijo a mi hermano que él no quería estar allí en ese momento, que me fueran a desconectar. Porque los diagnósticos siempre fueron malos, o sea, no había ninguna esperanza desde el primer día que llegué. Desde el primer día que llegué siempre le dijeron a mi familia, está mal, le quedan 4 horas de vida, está mal. El tercer día le dijeron a mi esposo, ella está estable, ella está grave, pero está estable. Cosa que todavía no entiendo, porque si estás grave, estás grave, y si estás estable, ¿verdad? Claro. Pero le dijeron así, siempre los diagnósticos eran malos, me iban a referir a Maracay, a que me abrieran para ponerme un clip, a operarme el cerebro, pues. Y fueron siempre, cada día, cosas que le decían. Agarré una infección en el brazo izquierdo, una paniculitis, el brazo sí súper inflamado. Wow. Agarré una infección vaginal porque, claro, ellos se concentraron en lo que estaba pasando en mi cabeza y no sabían que yo había, porque como te digo en la historia, no venía especificado eso, ellos no sabían que yo había tenido una cesárea. Cuando me bajan unos aparatos para limpiarme, el doctor le dijo a mi esposo, ella está porque está recibiendo antibióticos y esa infección no corrió más, porque adentro está súper, o sea, todo estaba necrotizado allí, estaba negro, pues. Toda la sangre, todas las paredes, bueno, me hicieron una limpieza, todo eso, ok. Luego agarro una infección en el pulmón izquierdo a causa de los tubos. Los tubos me maltrataron muchísimo la garganta. De hecho, yo pensaba que ya no iba a poder cantar más. Eso es otra parte del testimonio, ¿no? Que cada vez que lo recuerdo me siento que es algo que me mueve porque para mí mi deseo y lo que más me gusta es adorar a Dios. Entonces el pensar que iba a quedar sin voz, para mí eso era horrible. Claro. Bueno, cuando me desconectan de las máquinas, la sorpresa para los médicos es que empiezo a respirar. Hola, soy Osmar Álvarez. También puedes apoyar nuestro contenido haciendo tus donaciones a través de PayPal o también por medio de Mercado Pago a través de este correo, osmartramites@gmail.com. Te lo agradecería muchísimo. Además, te invito a escuchar nuestra radio online con este y demás podcasts de toda nuestra familia. Visítanos en www.olas.onlineradio.com.ar. Bueno, como te contaba, me diagnostican muerte cerebral. Me deciden, pues, los médicos llamar a mi familia, decirle que ya no respondía a ningún tipo de estímulo, que porque tenía muerte cerebral ya era necesario desconectarme de las máquinas, que si yo respiraba de mi propia voluntad, ellos me harían una traqueostomía y bueno, me pondrían oxígeno hasta que ya el cuerpo muriera, porque si tenía muerte cerebral pues ya no había nada que hacer. Ellos me desconectan de las máquinas, me imagino que esperaban otro tipo de reacción, esperaban algo diferente,
que pasara conmigo. Y pues, como es normal en las personas que tienen muerte cerebral, al desconectarlo del respirador mecánico, sufren un paro respiratorio. Pero al momento de ellos desconectarme a mí de las máquinas, fue el momento en que Dios sopló vida sobre mí y pues empecé a respirar de mi propia voluntad, empecé a respirar de mis pulmones y fue una sorpresa para ellos, que de repente todas las cosas se restablecieron. Empecé a mostrar estímulos. Me siguen dejando en el área de cuidados intensivos y pues avisé a mi familia, cosa que ya estaban esperando, porque ya Dios había dado una palabra en la madrugada a mi esposo y a mi pastora. Entonces estaban esperando las buenas noticias, porque Dios dijo que ese día se sorprenderían a los médicos, que Dios sorprendería a los médicos ese día, y así fue totalmente una sorpresa. Después de allí, me fui recuperando hasta que pude yo empecé a respirar de mis pulmones, más no salí del coma. Estuve allí todavía hasta que 3 días después salí del coma, y como 4 o 5 días después fue que reaccioné. Entonces, aún después de haber reaccionado, de haber estado evolucionando bien, de haberme sacado de cuidados intensivos y todo, las noticias seguían siendo malas. Como te dije, siempre fueron negativas. Luego de eso, ya los médicos llaman a mi familia y le dicen: mira, ella se está recuperando, ha sido buena recuperación, pero tienen que saber que esta enfermedad y este evento cardiovascular cerebral tienen varias secuelas, se sufren secuelas. Entonces, van a tener que conseguirle una silla de ruedas, porque ya lo más probable es que no camine, porque va a tener la mitad del cuerpo paralizado. Puede ser que cuando ustedes vayan a ella a hablar con ella, puede ser que por momentos le conozca, y como puede ser que no. O sea, ellos decían que yo iba a perder parte de mi memoria. Puede ser que no hable, que ella va a perder su voz. Para mí eso fue fuerte. Ella va a perder su voz, no va a poder hablar, va a quedar paralizada de un lado del cuerpo. Y tantas cosas, todo fue siempre negativo. Aún viendo la recuperación y aún viendo toda la evolución, ¿no? Después de eso pasaron muchas cosas. De verdad que el testimonio aún es largo, todavía le falta. Pasaron muchas cosas luego de eso, pero ya después, cuando llaman a mi familia, que mi mamá viene y me mira, me dice: ¿sabes quién soy, hija? ¿Tú sabes quién? Eso me dio risa. Yo sí, yo sé quién eres mi mamá. Y mi esposo, todo. Yo sí podía recordar todo, podía entender todo lo que me decían, y desde el principio, yo no podía hablar, yo todo lo escribía, pero era que me dolía muchísimo la garganta, porque los tubos me maltrataron mucho mi garganta, mucho, y de hecho pasó como 1 año antes de que yo pudiera desarrollar completamente la voz. Y de hecho aún todavía hablo, y a veces no proyecto fuerte la voz, hablo muy bajito, pero no porque yo hablo así, sino porque yo siento que yo hablo normal, pero no se escucha fuerte. Ya después de eso me recuperé,
Y ya la otra parte del testimonio, la recuperación en casa, fue lo más terrible. Lo más terrible para mí, esos días que estuve allí en terapia intensiva fueron difíciles para mi familia. Para mi familia porque ellos estaban allí sufriendo todo lo que yo estaba pasando. Pero yo estaba en coma, yo no sabía nada, no sentía nada, no escuchaba nada. No recuerdo nada de esos momentos. Entonces, para ellos fue difícil ese momento, pero para mí, mi proceso comenzó al llegar a la casa. Fue casi mes y medio. Muy duro. Pero bueno, espero poder tener otra oportunidad para seguirles contando más de todas las maravillas. Bueno, gente, este fue el episodio 43, precisamente con nuestra invitada, Mariana Musens. Hubiésemos querido darle un poco más de tiempo en todo esto, pero estuvimos bastante accidentados en varios momentos donde hicimos la entrevista. De hecho, la quisimos repetir en otros medios y no pudimos obtener la grabación, así que tuvimos una lucha espiritual bastante ruda en el tiempo que hicimos para poder publicar este episodio, precisamente porque eso es dar a conocer cómo Dios sana a las personas, cómo Dios también restaura las vidas, como Dios también está haciendo algo poderoso, y eso por supuesto que a las tinieblas no le gustan, pero precisamente nosotros estamos para dar y ofrecer precisamente lo que el Espíritu Santo y el Señor hace a través de su gran misericordia. Así que esperamos que nos sigas viendo en los siguientes episodios. Acá en la descripción del video hay más episodios que puedes disfrutar de Sin Formato el podcast. ¿Quieres escuchar también más podcasts? Te dejo acá nuestra radio online las 24/7 que está en www.olas.onlineradio.com.ar. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, comenta y por favor comparte este contenido que va a ser de edificación para otros. Muchas bendiciones. Gracias por estar allí con nosotros. Y esto fue Sin Formato el podcast. Nos encontramos en una próxima oportunidad.